Hola a todos nuestros queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Si son nuevos por aquí, les doy la más cordial bienvenida, espero que se sientan como en casa, inmersos en un espacio donde la curiosidad y la emoción son siempre bienvenidas. Hoy tenemos un vídeo que créanme los va a dejar con la boca abierta, con el corazón latiendo a 1000 por hora y con una sonrisa de oreja a oreja. El título ya les dio una pista. Serkan y Özge, sorpresa familiar inesperada revelada. Prepárense para una montaña rusa de emociones, porque lo que vamos a desvelar hoy es algo que ni nosotros mismos podíamos haber imaginado, algo que ha reescrito capítulos enteros de lo que creíamos saber. Antes de sumergirnos en esta historia fascinante, les recuerdo, y lo hago con la mayor de las ilusiones, que si aún no lo han hecho, suscribirse a nuestro canal es totalmente gratis y les asegura no perderse ninguna de nuestras aventuras, descubrimientos y por supuesto, estas revelaciones que nos cambian la perspectiva. Cada clic de suscripción es un empujón para seguir trayéndoles contenido que los mueva, los inspire y los haga sentir parte de algo más grande. Bueno, llegó el momento de empezar a desgranar esta historia, de abrir el cofre de los secretos y de compartir con ustedes la maravilla que ha ocurrido. Como bien saben, Serkan y Özge son dos almas gemelas que han compartido una parte importante de sus vidas, un viaje lleno de risas, desafíos, apoyo mutuo y un amor que se fortalece día a día. Siempre nos han mantenido al tanto de sus aventuras, de sus proyectos, de sus sueños, pero esta vez, la vida les ha jugado una carta, un giro del destino, que nadie, pero absolutamente nadie, vio venir. Estamos hablando de una sorpresa familiar, algo que ha trastocado su mundo de una manera inesperada. Y cuando digo inesperada, me refiero a que ha sacudido sus cimientos, ha hecho temblar las bases de lo que consideraban inamovible. Imaginen por un momento tener una idea clara, definida y estructurada de cómo es su familia, sus raíces, sus conexiones más profundas, esas que se tejen desde la cuna, y de repente ¡boom! Descubren que hay una pieza del rompecabezas, una pieza fundamental, que desconocían por completo. Una pieza que cambia la imagen final de manera radical. Eso es exactamente lo que les ha ocurrido a Serkan y Özge y hoy, ustedes serán los primeros en conocer los detalles de esta increíble revelación. ¿Se acuerdan de que hace un tiempo les contamos, con la misma emoción que ahora, sobre la búsqueda de Özge de sus antepasados? Sí, esa aventura genealógica que la mantuvo fascinada durante meses, revisando viejos álbumes de fotos y desenterrando anécdotas familiares. Pues bien, parece que esa búsqueda ha dado frutos, ¿y de qué manera? Lo que comenzó como un simple interés genealógico, un deseo de conectar con el pasado, de ponerle rostro a esos nombres susurrados en la infancia, se ha transformado en algo mucho más grande, mucho más conmovedor, algo que ha redefinido su presente. Özge, siempre curiosa con ese espíritu aventurero que tanto admiramos, decidió emprender este viaje, este emocionante safari por el tiempo para desenterrar historias familiares olvidadas, secretos que el tiempo había sepultado. Y Serkan, como siempre, su fiel compañero, su roca, su cómplice en cada locura y en cada descubrimiento, la ha apoyado en cada paso, compartiendo la emoción, la adrenalina y la incertidumbre de cada nuevo hallazgo. Juntos han navegado por mares de información, algunos tranquilos y otros tormentosos. Las primeras pistas que encontraron eran sutiles, casi efímeras, pequeños detalles que apuntaban en una dirección que les resultaba extraña, esquiva, como si algo quisiera pasar desapercibido. Eran como migas de pan dejadas por el tiempo. Documentos antiguos con caligrafías que parecían danzar sobre el papel, fotografías descoloridas, con rostros que les resultaban vagamente familiares pero al mismo tiempo desconocidos, relatos de familiares mayores, aquellos guardianes de la memoria, que parecían tener lagunas en sus narrativas, pequeñas pausas sospechosas, o quizás evasivas intencionadas, susurros que se desvanecían antes de ser comprendidos. Al principio pensaron que se trataba de ramas familiares lejanas, primos en tercer o cuarto grado que habían perdido el contacto a lo largo de las décadas, descendientes de tíos abuelos que solo conocían por referencia. Era la explicación más lógica, la más tranquilizadora. Pero a medida que avanzaban en su investigación, a medida que las piezas empezaban a encajar con una fuerza inusual, la magnitud de la sorpresa comenzó a hacerse evidente. Lo que encontraron no era una rama lejana, algo periférico a su árbol genealógico, era algo mucho más cercano, y a la vez completamente ajeno a su conocimiento previo. Algo que estaba en el núcleo, pero que había sido arrancado de su vista. Imaginen la escena, se los pido. Noches de investigación que se extendían hasta el amanecer,
revisando archivos polvorientos en bibliotecas olvidadas, haciendo llamadas a parientes que hacía años que no veían, viajes relámpago a pueblos y ciudades que solo conocían por nombre en un mapa, lugares donde se habían escrito capítulos importantes de sus vidas sin que ellos lo supieran. Cada pieza de información era como un pequeño tesoro, un destello de luz en la oscuridad del pasado, pero también como una incógnita enigmática que les planteaba más preguntas que respuestas. Serkan, con su mente analítica, su precisión casi quirúrgica, intentaba darle sentido a las fechas, a los nombres que se repetían de forma extraña, a las ubicaciones geográficas que creaban un patrón inesperado. Ozge, con su intuición, esa brújula interna que rara vez falla, sentía que algo importante se estaba gestando, una verdad que estaba oculta a simple vista, esperando ser descubierta, esperando ser reclamada. Era como si el pasado les susurrara al oído, intentando contarles una historia que les pertenecía. Y entonces llegó el momento clave. El momento de la epifanía, el instante en que todas las piezas del intrincado rompecabezas empezaron a encajar con una fuerza irresistible, y lo que descubrieron les dejó sin aliento. No quiero adelantarles demasiado, no quiero robarles la magia de la revelación completa, porque cada uno de ustedes merece vivir esta sorpresa con la misma intensidad que ellos. Pero sí les puedo decir con la mano en el corazón, que esta revelación ha implicado a personas que hasta ahora no formaban parte de su círculo familiar conocido. No eran primos lejanos ni tíos olvidados. Estamos hablando de una conexión que por diversas circunstancias del destino, por giros inesperados de la vida, por decisiones tomadas en momentos de gran dificultad o de gran alegría, se había mantenido en la sombra durante mucho, mucho tiempo. Una conexión que de repente emergió de las profundidades del tiempo para reclamar su lugar. La reacción inicial de Serkan y Ozge fue, como se pueden imaginar, una mezcla de asombro puro, incredulidad palpable y, como no, una profunda emoción que les recorrió cada fibra de su ser. Es natural sentirse abrumado, hasta cierto punto paralizado, ante un descubrimiento de esta envergadura. De repente su árbol genealógico, esa estructura que creían conocer a la perfección, se expande de una manera exponencial, de una forma que nunca hubieran imaginado en sus sueños más descabellados. Tienen que procesar la información, asimilarla, entender el contexto histórico y social en el que ocurrieron los hechos que llevaron a esta separación familiar, a esta desconexión. Y lo más importante, tienen que tomar decisiones trascendentales, sobre cómo integrar a estas nuevas personas en sus vidas, cómo tender puentes hacia un pasado que ahora se revela de forma tan sorprendente. Este proceso, les seré sincera, no ha sido un camino de rosas, no ha sido fácil. Ha implicado conversaciones difíciles, a veces incómodas, la superación de posibles reticencias y miedos por parte de todos los involucrados. Ha requerido un gran acto de valentía, de apertura de mente y de corazón por parte de Serkan, de Ozge, y de las personas que ahora forman parte de esta nueva faceta de su familia. El amor y el respeto por la familia, esos valores que Serkan y Ozge siempre han defendido con pasión, que han demostrado en cada uno de sus actos, les han brindado la oportunidad de ponerlos a prueba de una manera muy significativa y profunda. Han tenido que aprender a conocer a estas nuevas personas, a escuchar sus historias, a comprender sus experiencias, a empatizar con sus trayectorias vitales, y paso a paso, a construir puentes de comunicación, de entendimiento y de afecto que antes no existían. Una de las cosas más conmovedoras y admirables de esta historia es cómo han abordado la situación. Lejos de cerrarse, de replegarse ante lo desconocido, han decidido abrazar esta nueva realidad con los brazos abiertos, con una generosidad y una humildad que desarman. Han organizado encuentros, citas para conocerse, para compartir momentos que antes solo existían en sus imaginaciones. Han compartido comidas, conversaciones que se han extendido durante horas, risas que han roto el hielo de la distancia y del tiempo. Han empezado poco a poco a crear nuevos recuerdos juntos, a tejer la urdimbre de una historia familiar que ahora se expande y se enriquece. Es increíble ver cómo dos familias, que de alguna manera estaban desconectadas por el tiempo, por las circunstancias, por el azar, ahora están empezando a tejer un nuevo capítulo, un capítulo lleno de esperanza y de nuevas posibilidades. ¿Y qué implica esta sorpresa familiar para el futuro de Serkan y Ozge? Bueno, esto abre un abanico de posibilidades tan vasto como el horizonte. Nuevas relaciones que enriquecerán sus vidas, nuevas dinámicas familiares que aportarán frescura y perspectiva, y seguramente nuevas aventuras que compartirán con esta maravillosa expansión de su círculo. Es un recordatorio potente, casi poético, de que la vida está llena de sorpresas, de que el pasado, a veces, tiene un papel fundamental que jugar en la construcción de nuestro presente y de nuestro futuro.
Nos enseña que las historias no terminan, solo se transforman y se expanden. Quiero que piensen en esto, que se detengan un momento y reflexionen. ¿Cuántas historias familiares no contadas podrían estar ahí fuera, esperando ser descubiertas, esperando ser contadas? ¿Cuántas conexiones que damos por sentadas, que consideramos seguras y permanentes, podrían tener sorpresas esperando en el horizonte, dispuestas a reescribir nuestra comprensión de quiénes somos? Esta historia de Serkan y Özge nos invita a reflexionar sobre la importancia de nuestras raíces, de la familia en todas sus formas y configuraciones, y de la asombrosa capacidad que tenemos los seres humanos para adaptarnos, para sanar, para crecer y para acoger lo inesperado con valentía y amor. Además, lo que hace este descubrimiento aún más especial, aún más digno de ser compartido, es la forma en que Serkan y Özge lo han compartido con nosotros, con nuestra comunidad. Han decidido ser transparentes, abrir su corazón y su proceso de descubrimiento. Nos han contado sus dudas, sus miedos, sus alegrías desbordantes. Esto nos permite conectar aún más con ellos, sentirnos parte de su viaje, vibrar con cada uno de sus hallazgos. Han demostrado una gran madurez emocional, una fortaleza interior que es digna de admirar y de emular. Así que, recapitulando un poco lo que hemos hablado, la sorpresa familiar de Serkan y Özge ha sido un descubrimiento profundo, un viaje al pasado que ha expandido su árbol genealógico de maneras inesperadas y maravillosas. Esta aventura, iniciada por la insaciable curiosidad de Özge y apoyada por el incondicional amor de Serkan, les ha llevado a conectar con parientes que desconocían, y ha supuesto un proceso de adaptación, de acogida y de reconciliación que demuestra la fuerza inquebrantable de los lazos familiares, incluso a través del tiempo y la distancia. Han abrazado esta nueva realidad con valentía, con amor y con una apertura que inspira, y están construyendo, juntos, un futuro más amplio, más rico y más lleno de conexiones significativas. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en esta revelación, por ser testigos de este hermoso capítulo en la vida de Serkan y Özge. Espero de verdad que esta historia les haya parecido tan fascinante, tan conmovedora y tan inspiradora como a nosotros nos lo ha sido presenciarla y poder compartirla con ustedes. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta sorpresa. ¿Han vivido ustedes alguna experiencia similar de descubrimiento familiar? ¿Qué les pareció la forma en que Serkan y Özge manejaron esta situación, con tanta gracia y tanta emoción? Por favor, dejen sus comentarios abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos, me nutro de sus reflexiones y disfruto enormemente debatir con ustedes. Su opinión es muy valiosa para nosotros, es lo que nos impulsa a seguir adelante. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha mantenido intrigados, emocionados y sobre todo, inspirados, por favor, no olviden darle un enorme me gusta. Denle mucho amor a este vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todas aquellas personas que creen que podrían disfrutar de esta increíble historia. Queremos que esta noticia llegue a tantos corazones como sea posible. Y si aún no lo han hecho y de verdad quieren seguir siendo parte de nuestra comunidad y no perderse nada de lo que tenemos preparado, suscríbanse a nuestro canal para más historias como esta, para más revelaciones, para más emociones y para no perderse nada de lo que tenemos guardado. Nos vemos en el próximo vídeo, cargado de nuevas sorpresas y aventuras. ¡Chao!